Hola, bienvenidos a la clase de síndrome aórtico agudo de la cursada de anestesia cardiovascular. Yo soy el doctor Ezequiel Cataife y juntos vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes de esta entidad para su práctica diaria. Empezamos con un repaso anatómico práctico. Recordar que la aorta es la arteria más larga del organismo, que tiene un componente torácico por encima del diafragma y un componente abdominal por abajo del mismo, y que es muy importante recordar cómo la dividimos fundamentalmente para poder entender cómo se trata la patología aórtica. Entonces encontramos una raíz de la aorta que va desde la porción del anillo de la aorta hasta la unión sinotubular, una aorta ascendente que va básicamente desde la unión sinotubular hasta inmediatamente previo del nacimiento del tronco brachiocefálico. Después tenemos un callado de la aorta que va justamente desde el nacimiento del tronco brachiocefálico hacia inmediatamente posterior de la subclavia izquierda, y de ahí en más tenemos la aorta torácica descendente. Existen unas zonas que se conocen como zonas de Ishimaru que han permitido, a través de una división de 12 subsegmentos de la aorta, poder diferenciar de forma más precisa este vaso y poder hacer referencia, tanto en términos diagnósticos y terapéuticos, a dónde se tiene que realizar el procedimiento o en dónde se hizo. Cuando hablamos de síndromes aórticos agudos, nos referimos fundamentalmente a tres entidades: a una disección de aorta, a un hematoma intramural y a una úlcera penetrante. También puede ser la rotura de aorta traumática. Lo más frecuente y la patología a la cual vamos a hacer referencia hoy va a ser a la disección de aorta, obviamente por términos de prevalencia y por tiempo. Según la descripción clásica, la disección de aorta requiere, obviamente, para producirse, una rotura de la capa íntima de la aorta. Esta rotura de la capa íntima de la aorta va precedida por una degeneración o una necrosis quística de la capa media. Esto lo que va a generar es un agujero desde la luz de la aorta hacia la pared, que junto con la degeneración quística va a generar una luz de forma paralela que se conoce como luz falsa. Esto genera entonces que la sangre pase a través de esta rotura inicial o puerta de entrada, y esta sangre que encontramos en este punto va a empezar a separar la capa íntima de la capa media o incluso también de la adventicia, creando como si fuese un flap. Que lo que va a generar es un lumen verdadero y un lumen falso. Entonces nosotros tenemos sangre que viene generalmente discurriendo por acá, tenemos una apertura, una rotura intimal, la sangre pasa hacia la media y obviamente la presión genera una separación entre la media y la íntima, y obviamente un desplazamiento hacia adelante y hacia atrás en forma longitudinal de la sangre, pudiendo diferenciar estos dos lúmenes. El hematoma intramural, a diferencia de la disección de la aorta, se define como un hematoma que ocurre dentro de la pared de la aorta, sin un flap, digamos, evidente, es decir, no hay una rotura de la íntima y por lo tanto no se produce un flap. Y obviamente por lo tanto no hay una comunicación con la luz del vaso. De alguna manera podemos decir que se trata sería como una disección, pero sin un componente de rotura luminal. Frecuentemente está ubicado en la aorta ascendente y obviamente en su evolución puede llevar a que, si esto progresa
hacia afuera, se rompa la aorta, y si progresa hacia adentro, se produzca la rotura intimal y evolucione como una disección clásica. La úlcera aterosclerótica penetrante, que es esta figura que tenemos acá abajo, consiste en una lesión aterosclerótica que se ulcera y penetra a través de la lámina elástica interna hasta alcanzar la capa media de la pared de la aorta. Las úlceras ateroscleróticas penetrantes pueden ser únicas o múltiples y tienen un diámetro variable. Y si bien son entidades independientes, pueden precipitar una disección clásica o eventualmente una rotura de aorta. Y son más frecuentes en la aorta torácica descendente que en el arco o en la aorta ascendente. Entonces, repasamos una vez más el concepto de la disección, que es lo que nos va a ocupar hoy. La disección, recordar que es una disrupción de la capa media, que está generalmente producida por un TIER intimal, es decir, una rotura de la capa íntima, que resulta entonces en una separación de la pared de la aorta, generando una falsa luz que se extiende desde su origen, de distal y aproximal. Es decir, la extensión puede ser tanto distal como aproximal. Hacia distal, cuando nosotros tenemos un TIER, por ejemplo acá, y decimos que la disección va hacia distal, decimos que va de acá hacia abajo. Y aproximal es de acá hacia el corazón. Hacia distal, como vamos a ver, genera los síndromes de malperfusión, y esto va a depender básicamente al tronco de la arteria que afecte. Y hacia proximal genera las complicaciones que matan en el agudo al paciente, como vamos a ver, el taponamiento, la insuficiencia aórtica aguda, la rotura aórtica y el infarto agudo de miocardio. Entonces, lo importante de entender claramente es que la disección de la media da como resultado estos dos lúmenes. La luz verdadera, ¿no?, que permanece rodeada de la íntima y que puede ser comprimida por la luz falsa si la luz falsa es lo suficientemente hipertensa. Y si la disección orada lo suficiente la media y penetra la adventicia, obviamente puede ocurrir la peor de las complicaciones, que sería la rotura de la aórtica. Y otra cosa que es importante recordar en esta patología es que las disecciones son mucho más frecuentes encontrarlas en territorio, digamos, aórtico débil, es decir, en territorio aórtico aneurismático. ¿Cómo se nos va a presentar el paciente disecado? Básicamente nos podemos enfrentar con tres tipos de pacientes. El que nunca llega, básicamente, que sería la disección, hay que recordar que es la causa de muerte súbita por rotura aórtica o por disección de las coronarias, dando un infarto agudo masivo. Este paciente no vamos a poder hacer nada. El paciente se puede presentar como un paciente hipotenso, y esto se puede dar por extensión proximal de la disección, lo que obviamente nos debe hacer pensar inmediatamente en tres causas probables: en una rotura aórtica, en una rotura aórtica contenida obviamente, en un taponamiento cardíaco o en una insuficiencia cardíaca por insuficiencia aórtica aguda. Pero lejos lo más frecuente es que el paciente se presente estable, refiriendo un dolor de pecho de inicio agudo y de intensidad máxima. Puede estar normotenso o en una emergencia hipertensiva, y a la vez presentar la clínica de afectación de diferentes troncos arteriales, es decir, de los diferentes síndromes de malperfusión, dependiendo obviamente qué órgano esté afectando. Otro concepto que es importante remarcar es que la sintomatología en la disección aguda suele ser dinámica, porque la posición de la membrana de disección es cambiante, es decir, va progresando y va disecando nuevos vasos, o bien porque la luz falsa hipertensa colapsa la verdadera, y es frecuente que el paciente, cuando pase el tiempo, cada vez esté más sintomático.
Entonces, como vimos, la disección tiene una extensión que puede ser hacia proximal, hacia el corazón, o bien hacia distal, hacia la circulación sistémica. Existen tres problemas que podemos tener que enfrentar con los disecados si la disección progresa lo suficiente hacia proximal, y estos son la insuficiencia aórtica, que sería la complicación más frecuente y presente hasta en el 2/3 de los casos, y es el paciente que típicamente va a llegar con insuficiencia cardíaca aguda. En un 20% de los casos el paciente puede venir taponado por rotura de la adventicia o exudado a través de la misma hacia el pericardio, y en un 10% de los casos con isquemia miocárdica, que se puede producir por la expansión del lumen falso hacia el ostium de la coronaria o por la extensión de la disección hacia las coronarias. Lo que ocurre generalmente es que se produce obstrucción del ostium de la coronaria derecha por el flap, por lo que suele presentarse afectación en general de la cara inferior del corazón. Y obviamente hacia distal, cuando el flap de disección avanza, va a ir afectando los diferentes troncos de los diferentes órganos del cuerpo. Puede afectar los troncos epiaórticos, los vasos que irrigan la médula espinal y los diferentes vasos viscerales, así como también de las extremidades. Decimos que aproximadamente 1/3 de los pacientes con disecciones desarrollan en el transcurso del síndrome algún síndrome de síntoma o signo de malperfusión, y esto lo que genera obviamente es que si bien el paciente, por ejemplo, puede empezar con una disección a nivel de la aorta ascendente y eso le genera un dolor de pecho muy importante, el dolor posteriormente puede ir variando e irradiándose a diferentes zonas del cuerpo dependiendo los vasos que esté afectando. Por ejemplo, al principio puede estar confinado al pecho, pero después se puede irradiar al cuello, al abdomen, teniendo el paciente un abdomen agudo, si afecta los vasos viscerales que irrigan el abdomen, inclusive la pelvis o inclusive las extremidades. Y por lo tanto, el dolor en cualquiera de estas zonas tiene que alertar al médico a la posibilidad de afectación por parte de la disección de estos territorios vasculares. Podemos clasificar la disección aórtica con dos criterios que tienen una importancia práctica muy importante, desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista cronológico, decimos que la disección es aguda si han pasado hasta 14 días desde el inicio de los síntomas. Es subaguda si han pasado entre 15 y 90 días y es crónica a partir del día 91. Como vamos a ver, esto es muy importante, dado que en los casos de disecciones agudas, sobre todo los tipo A, si no se inicia el tratamiento de forma emergente, por cada minuto, por cada hora que pasa y el paciente no recibe tratamiento, las chances de supervivencia caen drásticamente. Por lo tanto, en general, como vamos a ver, las agudas se tratan de forma emergente, las tipo A, y las subagudas y crónicas tienen un tratamiento que puede ser de una urgencia programada con mayor planificación. Y después tenemos la clasificación anatómica, que es fundamental para la toma de decisiones y ver qué tipo de tratamiento resulta ser el más óptimo para el paciente. Entonces, decimos que estamos utilizando la clasificación que mostramos en esta diapositiva, que es la clasificación de Stanford. La clasificación de Stanford divide a las disecciones en tipo A, tipo B y eventualmente no A, no B. La tipo A es aquella disección que afecta a la aorta ascendente con o sin extensión, digamos, a la aorta descendente. La disección
tipo B es aquella que afecta solamente la aorta descendente, tiene su tier intimal en la aorta descendente y queda confinada a ese sector. Y la no A y no B sería aquella que obviamente no afecta la aorta ascendente y afecta más de la aorta, más que solamente la aorta descendente. Entonces se define como aquella que tiene un tier intimal que está localizado más allá de la arteria subclavia izquierda y que la disección se extiende de forma retrógrada hacia el arco aórtico. Ese es uno de los tipos de no A, no B. Decimos que es no B porque si yo tengo una entrada en la descendente pero que no queda en la descendente sino que sube al arco, no aplicaría el criterio de B. Entonces eso es lo que le hace no A, no B. Es una disección retrógrada que llega hasta el arco. Y el otro tipo es cuando el tier intimal está localizado entre el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda y que la disección puede quedarse confinada al arco o bien extenderse de forma anterógrada a la aorta descendente. Esto es para remarcarle la importancia de entender que la clasificación temporal es fundamental para ver con qué agresividad tratamos a nuestros pacientes. Si nosotros trazamos una línea acá en rojo en lo que sería aguda y decimos todos los pacientes que están acá son agudos y los de la derecha son subagudos y crónicos y esto es una digamos un gráfico de sobrevida, estos son pacientes tratados con tratamiento quirúrgico y esto en tratamiento médico, obviamente como vamos a ver los secciones tipo A son tratamiento quirúrgico siempre o casi siempre. Fíjense que en lo que sería la etapa aguda, por cada minuto, por cada hora que pasa, la chance de sobrevida se reduce drásticamente, mientras que a partir de lo que se consideran los 15 días, es decir, el retrasar el tratamiento prácticamente no tiene un impacto significativo en la sobrevida. Y esto es lo importante. Cuando son agudas hay que definirlas inmediatamente y cuando son subagudas y crónicas pueden ser pasibles digamos, de resolución con urgencias selectivas. Hay una clasificación que está propuesta por el Consenso Europeo en su última guía, que básicamente lo que hace es modificar la clasificación de Stanford y básicamente se conoce como clasificación TEM, porque nos da información sobre, qué tipo de Stanford es la disección, cuál es el punto de entrada en los diferentes lugares de la aorta, ¿sí? Y finalmente si tiene algún tipo de malperfusión. Entonces solamente con esta clasificación nosotros podemos tener una idea de qué tipo de Stanford es, dónde tiene el TEAR intimal el paciente y si tiene algún síndrome de malperfusión. Como vamos a ver adelante, dado que el cirujano, dado que es fundamental saber para ver si intervenir o no al paciente, si es tipo A, tipo B, esto es fundamental para que el cirujano decida operar al paciente y si se puede establecer dónde está el TIER, eso también, dado que, como vamos a ver, la conducta quirúrgica más importante es resecar la parte de la aorta en donde se encuentra el TIER. Y acá, como ven, está explicado qué sería E0, E1, E2, E3. E0 es cuando no sé dónde está el TIER, E1 es cuando está en la aorta ascendente, E2 es cuando está en el arco y E3 es cuando está en la aorta descendente. Entonces, otra de los elementos importantes es saber si la disección
a la cual yo estoy enfrentando está complicada o no está complicada. Y esto es así porque tiene una utilidad pronóstica muy importante. En este sentido, el pronóstico de las disecciones, y en este caso refiriéndome puntualmente a las disecciones tipo A, va a estar dado fundamentalmente por la presencia de complicaciones proximales y distales. El grupo de estudio de aorta torácica de la Universidad de Pensilvania desarrolló la siguiente clasificación, que lo que va a hacer es objetivar este aspecto y va a estratificar la disección en base a la presencia de signos de malperfusión y o compromiso hemodinámico. Lo más interesante de esta clasificación que surge de este hospital es que su experiencia y resultados se ven replicados en otros centros de primer nivel. Por ejemplo, en Leipzig, los datos muestran que aquellos pacientes que se presentaron con disecciones PEN-B tuvieron una mortalidad del doble que los PEN-A, mientras que en el Hospital Universitario de Berna, aquellos con síndrome de malperfusión PEN-B tenían triplicada la mortalidad. Si bien los números absolutos de mortalidad pueden ser distintos en nuestro medio, el concepto guía de la clasificación es que a más inestabilidad hemodinámica y a más malperfusión, peor es la mortalidad, ¿sí? Y por lo tanto, este es un concepto que hay que tomarlo como herramienta fundamental a la hora de entender los pacientes disecados que abordamos. Entonces, dado que la mortalidad del síndrome aórtico agudo es elevada, el diagnóstico rápido para poder iniciar el tratamiento temprano es crucial. Una vez que tenemos la sospecha de la disección, el diagnóstico se confirma detectando la membrana de disección, el flap, en la aorta utilizando resonancia magnética, un angio-TC o un ecocardiograma. Obviamente estos métodos diagnósticos nos permiten de alguna manera evaluar la presencia de complicaciones proximales y distales y cierto nivel de planificación de la cirugía. Si bien la mejor técnica de imagen es la resonancia, lleva mucho tiempo y no es compatible con una emergencia. Por lo tanto, la técnica de elección en estos pacientes es la tomografía computada con contraste, el angio-TC, y como a diferencia de la resonancia se puede hacer rápido y está altamente disponible en un caso de emergencia como este. Nos va a permitir confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión de la disección, evaluar qué compromisos de ramas tiene y eventualmente, por ejemplo, si el paciente tiene derrame pericárdico o pleural. Mientras que la ecocardiografía es clave en el paciente inestable para evaluar la presencia de complicaciones proximales como taponamiento cardíaco, isquemia o insuficiencia aórtica. Hay algunos centros que respecto a si hacen transtorácico o transesofágico, prefieren hacer transtorácico en el paciente despierto y no transesofágico para no generar un estímulo adrenérgico y aumentar el riesgo de rotura. Generalmente el transesofágico se hace cuando el paciente ya está bajo anestesia general o está intubado. Entonces, ¿cómo se procede ante un paciente en la guardia que tiene sospecha de síndrome aórtico agudo y de disección? Existe este score, el ADDRS, que es el Aortic Dissection Detecting Risk Score, que lo que nos permite es ante un paciente con dolor abdominal o dolor de pecho severo o de espalda, síncope o déficit de perfusión, establecer una probabilidad pretest para saber si lo consideramos dentro de, digamos, en nuestro pathway de diagnóstico posible de disección. Tengan en cuenta que cuando esto es así, se manda al paciente a hacer una tomografía y se llama directamente al cirujano cardiovascular. Hay que tener en cuenta que en general la disección se conoce en la literatura como el gran enmascarador porque tiene muchas presentaciones posibles y de hecho en el 30% de los casos se diagnostican como otra entidad. Entonces acá tienen de alguna manera tres elementos
tenemos condiciones previas de alto riesgo del paciente, condiciones del dolor de alto riesgo y condiciones del examen clínico. Cada una de estas son independientes. Entonces, si el paciente tiene más de una, o sea, por ejemplo, tiene una de acá y una de acá, o una de acá y una de acá, se considera que es suficiente la probabilidad pretest y directamente se lo lleva a hacer la tomografía con angiotomografía y se llama al cirujano cardiovascular para que esté atento y eventualmente evalúe rápidamente esa angiotomografía. Por el contrario, si solamente tiene uno de estos elementos, recuerden, el paciente puede tener varios en cada uno, pero se considera dos cuando tienen más, uno de acá y otro acá. Tiene que ser de diferente categoría. Más de uno de la misma no se considera más de uno. Si el paciente tiene uno, lo que se realiza es un dímero D. Si el dímero D es menos de 500, podemos básicamente descartar que el paciente tenga una disección, y si es más de 500, sí consideramos por el valor predictivo del dímero D en este contexto que el paciente pueda tener y habría que hacerle una angiotomografía. Después, fíjense las diferentes situaciones de alto riesgo previo, las características del dolor que tiene el paciente y los hallazgos diferentes que puede tener en el examen clínico que nos puede hacer sospechar en esta patología. Entonces, entrando puntualmente en el tratamiento, las disecciones de aorta aguda que involucran la aorta ascendente, es decir, las Stanford tipo A, se consideran una emergencia quirúrgica. Es decir, lo agudo no espera, pasa de la guardia al tomógrafo y de ahí al quirófano. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la mortalidad sin cirugía de emergencia es de aproximadamente 1% por hora las primeras 48 horas, 60% al final de la primera semana, 74% en la segunda semana y 90% a los 6 meses. Cuanto más esperamos, es peor. Según el registro alemán de disecciones agudas tipo A, la mortalidad de aquellos intervenidos quirúrgicamente ronda el 20%. El paciente, como dijimos, puede venir hipotenso, inestable, y en estos casos lo que corresponde es asegurar la vía aérea y resucitarlo adecuadamente, aunque la mayoría de las veces se evita intubarlo antes de llegar al quirófano, porque en este grupo de pacientes es muy frecuente el colapso hemodinámico luego de la inducción. Y es muy útil saber si esa inestable por qué está inestable el paciente, porque puede cambiarnos la conducta en la inducción, si es una insuficiencia aórtica o si es un taponamiento o si es un infarto. Por el contrario, en el paciente estable e hipertenso, el objetivo del tratamiento previo al quirófano es el de reducir la presión aórtica transmural y el shear stress, que son los principales determinantes de la extensión de la disección y la rotura de la luz falsa de la aorta. Esta terapia se conoce como terapia antiimpulso y consiste básicamente en llevar con tratamiento médico la presión arterial entre 90 y 120 milímetros de mercurio, siempre menos de 120 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Por lo que en este caso lo que se usa fundamentalmente es inicialmente como terapia de primera línea un beta bloqueante, la betalol o esmolol, y si esto falla en bajar la presión, normalmente lo que nos puede pasar es lograr el control de la frecuencia pero no de la presión, se agrega un vasodilatador que puede ser nitroprusiato o nitroglicerina. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que estos pacientes también van a estar hiperadrenérgicos y con mucho por el dolor que tienen. Entonces es importante ser agresivos con la analgesia, siendo los opioides la primera elección. Acá tienen un resumen de lo que acabamos de ver, un poco más didáctico. El objetivo es una presión arterial sistólica de menos de 120 y una frecuencia cardíaca menor de 60. La primera línea son los beta bloqueantes, pudiendo usar la betalol o esmolol. En nuestro medio está más disponible la betalol. En el caso que controlemos la frecuencia cardíaca pero no controlemos la presión arterial, hay que agregar NTG o NPS.
Y si están contraindicados los beta bloqueantes, se pueden utilizar diltiazem o verapamilo. Y acá tienen las dosis. Esta es una tabla del último consenso con respecto a la toma de decisiones en el contexto de disecciones tipo A, con la clasificación TEM, es decir, tipo A, aorta ascendente, y E0, E1, E2 y E3 es en donde tenemos el TIER. Acá lo más importante que quiero mostrar, y esto lo vamos a ver en detenimiento después, es que no importa en dónde está la entrada, siempre que afecte la aorta ascendente el tratamiento es quirúrgico en todos los casos, básicamente porque si no el paciente se puede morir. Y evidentemente fíjense que en todos los casos dice emergencia, 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 emergencia. Si bien no vamos a extendernos en profundidad en el tratamiento de las disecciones tipo B en esta clase, sí quiero dejarles que el tratamiento en principio es médico y, digamos, salvo que la disección esté complicada. En casos, cuando decimos tratamiento médico, es el mismo tratamiento médico que para el tipo A, la terapia antiimpulso y la analgesia. Decimos que si el paciente tiene dolor persistente o recurrente, si la hipertensión no puede ser controlada a pesar de la medicación, si tenemos una expansión aórtica precoz con mal perfusión o, por ejemplo, signos de rotura como hemotórax, aumento del hematoma aórtico mediastínico, o eventualmente tenemos una extensión a la aorta ascendente con una luz falsa permeable, el tratamiento de elección es el endovascular, no el quirúrgico, sino el endovascular, en donde se coloca por vía endovascular una prótesis aórtica en la zona disecada y esto se conoce como TEVAR. Fíjense, este es el esquema, la misma tabla que yo les mostraba para las tipo A, pero las tipo B, y básicamente el consenso nos dice esto, nos dice que, bueno, si tenemos un paciente con una disección tipo B que no tiene características de alto riesgo para complicarse, lo que se hace es tratamiento médico y se lo sigue de forma regular con imágenes. Por el contrario, si tenemos una disección tipo B complicada, acá tenemos los criterios de complicación, que era lo que yo les estaba comentando antes. Siempre que obviamente tengamos una aorta ascendente que no esté aneurismática, el tratamiento de elección va a ser el TEVAR de emergencia. Por el contrario, si el paciente ya tiene patología previa y tiene un aneurisma quirúrgico de la aorta ascendente, entonces se resuelve de forma quirúrgica todo en bloque. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene una complicación, una disección tipo B complicada, pero tiene elementos de alto riesgo? Siempre que la aorta no esté ascendente, no esté aneurismática y el paciente sea candidato al TEVAR, se hace tratamiento médico, pero se puede hacer un TEVAR dentro de los 3 meses. Por el contrario, si tiene características de alto riesgo de complicarse, pero no está complicada, pero el paciente no tiene un aneurisma, digamos, no tiene un aneurisma de aorta ascendente, en este caso, quiero decir, tiene un aneurisma de aorta ascendente, es decir, tiene una aorta ascendente de más de 4.5, tiene criterio de resolución quirúrgica, pero no emergente, sino dentro de los 3 meses. Fíjense que los criterios para considerarlo de alto riesgo de ser complicado son estos que tienen acá, que por ejemplo el TIER intimal sea de más de 10 milímetros, que el TIER esté en la curvatura interna, que esté a menos de 20 milímetros de la subclave izquierda, que el lumen falso tenga más de 22 milímetros, que la aorta descendente tenga un diámetro elevado. Son todas cuestiones complejas y muy técnicas, pero para que vean que, digamos, eventualmente el tratamiento en general es médico. Si se complica suele ser por TEVAR, salvo que la aorta ascendente esté dilatada. Y esto se los dejo más a modo de que lo tengan, porque sí es bastante infrecuente dentro de la patología de las disecciones y también es de manejo mucho más específico, pero esto es cómo se manejan aquellas disecciones tipo no A, no B. Habíamos dicho que estas disecciones
no se podían clasificar ni tipo A ni como tipo B. Fíjense que aquellas pacientes que son tipo A y tipo no A, no B, que no podemos encontrar dónde tienen el TEAR intimal, lo que tenemos que hacer es tratamiento médico y imágenes regulares con seguimiento. Aquellos que lo tienen en el arco y tienen alto riesgo de ser complicadas, se plantea la realización quirúrgica, la resolución quirúrgica de urgencia, y siempre que estén complicadas, la resolución es de emergencia quirúrgica. Mientras que si el TEAR intimal está en la aorta descendente, y esto se fue para el callado, si no tiene criterio de alto riesgo de complicación, simplemente es seguimiento con imágenes. Y si el paciente está complicado pero no tiene un aneurisma, es decir, el paciente que tiene un TEAR intimal en la aorta descendente y tiene una disección complicada, y siempre que la aorta ascendente no esté digamos dilatada, se puede considerar hacer un TEVAR, y si no, si la tiene dilatada, eventualmente habrá que hacer una resolución quirúrgica. Bueno, vamos a imaginar por un segundo que ya estamos en quirófano, dormimos un paciente con una disección tipo A, y una de las primeras cosas que hacemos en el quirófano es colocar una sonda transesofágica al paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad de esto y qué información nos va a dar a nosotros y al cirujano? Recuerden, antes que nada, que cuando nosotros colocamos la sonda transesofágica, respecto a las diferentes vistas que podemos tener, podemos ver gran parte de la aorta. Recuerden que una de las partes de la aorta que no vamos a poder ver bien es lo que sería la aorta ascendente distal y el arco proximal. Entonces, por la interposición de la vía aérea. Podemos analizar lo que sería la raíz de la aorta con un eje largo de aorta a nivel medio esofágico, como vemos acá, a 120-130 grados. Podemos observar, si retiramos la sonda entre 0 y 30 grados más o menos, lo que sería la aorta ascendente en un eje corto, a 90 grados en un eje largo, la aorta ascendente, y si nos retiramos más todavía, esto lo podemos encontrar retirándonos sobre todo de una vista de aorta descendente, podemos ver en forma como sería más como si fuese una salchicha, así podemos ver una aorta, lo que sería el callado de la aorta, y esto es a 0 grados, y si vamos a 90 grados lo vamos a ver en eje corto. Si nosotros vamos un 4 cámaras y rotamos hacia la izquierda el ecógrafo a 0 grados, vamos a ver la aorta descendente en eje corto, y si vamos a 90 grados la vamos a poder ver en eje largo. Entonces, de esta manera podemos caracterizar cómo está la raíz de la aorta, cómo está la aorta ascendente, cómo está la parte del callado que podemos ver y cómo está la aorta descendente. ¿Por qué? Entonces, ¿qué información nosotros le podemos brindar al cirujano y qué información tenemos que saber? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es confirmar el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a confirmar viendo el flap de disección. Acá tienen, por ejemplo, un eje largo de aorta, en donde lo que podemos ver es una estructura que flota libremente, que es el flap, y es el hallmark de alguna manera de la disección aórtica, y representa básicamente una parte de la pared aórtica que se encuentra separada del resto, ¿no?, de la pared aórtica, y que es bastante es patognomónico. Lo importante es que podemos tener digamos artefactos que nos hagan pensar que el paciente está disecado y en realidad no está disecado,
Y la clave es que el artefacto se mueve acompañando el movimiento de la pared torácica adyacente, mientras que la disección posee un flap con un movimiento completamente libre e independiente de la pared, como podemos ver en este video, ¿no? Otra cosa importante es que para poder confirmar el diagnóstico, lo ideal es ver el flap en dos planos separados. Acá tenemos un eje largo y acá tenemos un eje corto de válvula aórtica. Acá se puede observar el flap cómo afecta a la válvula no coronariana. Se ve acá y se ve en el eje largo. También otra cosa importante es evaluar la extensión de este flap. La extensión del flap, tenemos que ir recorriendo de proximal a distal los diferentes segmentos de la aorta y poder ver hasta dónde se extiende. Acá, como podemos ver, partimos de la aorta ascendente, de la raíz, y vemos que llega bien hacia la válvula y afecta también en la primera parte. Acá tenemos el callado, acá podemos ver el flap, cómo afecta el callado, y posteriormente la aorta descendente, en donde también tenemos un flap. Entonces sabemos que la disección va desde la raíz de la aorta hasta la aorta descendente. Otra cosa importante es hacer una diferenciación entre la luz verdadera y falsa y encontrar, si es en la medida de lo posible, los tears intimales, los agujeritos intimales. Entonces, ¿cómo sé cuál es la luz verdadera de la falsa? La característica para reconocer la luz verdadera es que se expande durante la sístole, como podemos ver acá. Cuando tengo sístole se expande la luz verdadera, perdón. Podemos ver cómo la luz verdadera se expande en la sístole. Eso es una diferencia. Otra diferencia es que tiene flujo. Si nosotros tiramos un Doppler, vemos que en donde está el Doppler color es la luz verdadera. Y otra cosa es que suele ser más pequeña. La luz verdadera suele ser más pequeña que la luz falsa. Por otro lado, el TEAR, que es la comunicación entre la luz verdadera y la luz falsa, lo podemos localizar cuando observamos Doppler color pasando desde la luz verdadera a la luz falsa. Acá arriba, no sé si se llega a ver, se ve un TEAR a nivel de, esto es la aorta ascendente. Acá se ve el TEAR en flujo que pasa de arriba, de la luz falsa, desde arriba sería desde posterior hacia la luz, de la luz verdadera a la luz falsa. Y esto es importante porque lo más importante que hace el cirujano en esta cirugía es cerrar el agujerito que sería el TEAR para que no progrese la disección. Obviamente otra de las cosas que hacemos es ver las complicaciones. Habíamos dicho que las complicaciones podían ser el derrame pericárdico, el taponamiento, la insuficiencia aórtica, el infarto por disección o compromiso de las coronarias. Acá podemos ver en este video la presencia obviamente de la misma disección que estábamos viendo en los otros videos, que llega a afectar las valvas y que por lo tanto genera una insuficiencia aórtica central. Y acá recuerden siempre además valorar el resto de las vistas, porque nos puede dar otra información, como por ejemplo presencia de derrame, que en este caso no se ve, o presencia de regionalidad, que nos puede hacer pensar que alguno de las arterias coronarias puedan estar alteradas y eso lo tenemos que ir a buscar. Y obviamente hacer un examen ecocardiográfico completo, porque puede ser que no sea nuestro paciente que tenga controles en nuestra institución donde trabajamos y por ahí pueda tener, no sé, alguna valvulopatía o alguna cardiopatía asociada que requiera una resolución. Acá lo que vemos es un eje corto con una contracción adecuada, sin regionalidad y sin un derrame pericárdico. Entonces,
Con respecto a la técnica quirúrgica que se realiza en este tipo de patologías, es muy útil dividir la aorta de esta manera para ver que cada parte de la aorta se va a ir resolviendo con un plan distinto. Entonces tenemos la raíz de la aorta ascendente, el arco y la aorta torácica descendente, como vimos en la segunda, en una de las primeras diapositivas de las clases. Entonces, si partimos desde la válvula y la raíz aórtica, cuando la disección afecta, estamos hablando de disecciones Stanford A, entonces cuando la disección afecta la aorta ascendente, pero la raíz está sana, es decir, no presenta ningún TIER de entrada, ni está dilatada, no está neurismática, y el paciente no tiene ninguna enfermedad de tejido conectivo y las valvas están sanas, no están retraídas, calcificadas ni nada, el cirujano puede plantear resuspender la válvula aórtica y cerrar la luz falsa, obliterar la luz falsa a nivel de la raíz con alguna técnica como la creación de una neomedia. Y posteriormente lo que hace es resecar la aorta patológica que tiene el TIER intimal, es decir, la aorta ascendente, la aorta supracoronariana, y la reemplaza con una prótesis de Dacron, generalmente en forma de hemiarco, ahora como lo vamos a ver más adelante. Esto no es un procedimiento que se ve frecuentemente igualmente. Ahora bien, si la raíz está comprometida porque está dilatada o hay un TIER intimal a este nivel o el paciente posee alguna enfermedad de tejido conectivo, se procede a hacer un reemplazo de la raíz aórtica. La técnica quirúrgica en este caso va a depender del estado de las valvas y la edad del paciente. Básicamente, si el paciente tiene valvas que están comprometidas, están calcificadas o algún grado de compromiso, se hace un reemplazo total de la raíz con una prótesis valvulada, en un tubo valvulado, con una prótesis mecánica o biológica, también dependiendo de las características del paciente, lo que se conoce con la técnica de Bentall. O sea, le hace un Bentall, en donde se reemplaza la raíz, la válvula aórtica y obviamente una parte con un tubo valvulado, la aorta ascendente. Y en el caso de que es un paciente más joven, con las valvas en perfecto estado, lo que se puede hacer es una cirugía en donde se conservan el aparato valvular aórtico, pero se reemplaza la raíz y la aorta ascendente. Acá hay dos técnicas: el reimplante de la válvula aórtica, que es la técnica de David, o el remodelamiento de la raíz, que sería el Jacob, que esto va a depender obviamente de lo que decida el cirujano. Con respecto a la aorta ascendente y el arco proximal, decirles que cuando la aorta ascendente es lo único que está afectado a nivel de la aorta ascendente, como les dije, lo que se hace es un reemplazo de aorta ascendente, haciendo la resuspensión de la válvula, como les expliqué anteriormente, si es necesario, pero en el caso de que el TIER intimal se extienda o se encuentre en la concavidad, en el piso del arco, pero que no afecte la curvatura mayor o los troncos epiaórticos, lo que se puede hacer es un reemplazo de aorta ascendente con un hemiarco, en donde lo que se hace es el piso del arco, como pueden observar acá. Es importante remarcar, antes de seguir, que el objetivo primario en la cirugía de emergencia, obviamente, como dijimos, es salvar la vida del paciente, y que evitando las complicaciones proximales, en gran medida esto se hace en la mayoría de los casos. Es decir, haciendo una resolución de la raíz y de la aorta ascendente, el cirujano puede quedarse tranquilo. Ahora, existen disecciones en donde la disección afecta también el arco, o existen TIERs intimales en el arco, y la resolución quirúrgica tiene que extenderse más allá. Y se ha demostrado que en centros experimentados adicionar
un reemplazo del arco a la cirugía sobre la raíz y la aorta ascendente no aumenta la morbilidad. Pero obviamente el centro tiene que tener, experiencia. Generalmente se reemplaza el arco si la puerta de entrada está o se extiende hasta el arco o a la aorta descendente, cuando el arco está neurismática, cuando los troncos supraórticos están disecados, cuando tenemos una luz verdadera colapsada con mal perfusión, lo que implica una luz falsa, hipertensa que hay que despresurizar, con isquemia cerebral, isquemia de miembros o un abdomen agudo, y sobre todo uno tiende a ser más agresivo en el paciente joven. Técnicas que se pueden utilizar para hacer reemplazos de arco son las prótesis con grasa individuales como el Kasui, o una prótesis trifurcada o Spielvogel, en donde lo que se hace es un debranching de los epiaórticos, se lo trae a una prótesis única proximal en donde se conecta el tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavia. ¿Qué pasa cuando la aorta descendente también está complicada? ¿Qué podemos hacer para poder facilitar la actuación en un segundo tiempo? Porque es importante si nosotros regeneramos y resolvimos todo lo que teníamos que resolver a nivel proximal, inclusive del arco. Porque si nosotros dejamos la aorta descendente disecada, y lo que se va a producir con el tiempo es una degeneración aneurismática del lumen falso que puede predisponer a la rotura a largo plazo. Si bien es verdad que en muchos centros se hace el reemplazo de arco y se sigue al paciente, y en el caso que se produzca un crecimiento se hace un TEVAR, se puede facilitar esto actuando en un primer tiempo para poder facilitar que el médico endovascular tenga un lugar para anclar la prótesis. Esto es lo más importante, pues si yo acá no tengo nada, el médico endovascular va a tener que tirar la prótesis sobre el arco y me va a tapar los troncos epiaórticos y yo voy a tener que hacer algún tipo de bypass extraanatómico, lo cual no tiene sentido en este caso, salvo que yo haya preparado eso con un debranching previo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se hace o una trompa de elefante clásica, en donde el cirujano hace el arco y confecciona una prótesis por dentro de la aorta descendente en forma de trompa de elefante, de manera de que el endovascular después pueda anclar el TEVAR, la prótesis acá, o bien hay trompas de elefantes congeladas, que son prótesis híbridas, en donde vienen incluidas en un mismo aparato, en una misma prótesis, la prótesis de aorta con la endovascular que se coloca en el mismo acto. Acá vemos las dos prótesis híbridas que están en el mercado, la Evita y la Toraflex, que son, como les dije, prótesis que en un mismo acto se hace el reemplazo del arco y permiten desplegar la prótesis endovascular en la aorta descendente para que después el hemodinamista pueda anclar el TEVAR retrógrado acá. Otra opción es, si se hace un debranching a los Spielvogel, entonces esta zona, que sería la zona 2, queda libre, y si bien esto puede estar aneurismático, después de un tiempo el hemodinamista puede hacer un TEVAR retrógrado y puede llegar a poner la prótesis hasta esta zona sin tapar los troncos epiaórticos. Entonces, siempre que yo tengo una aorta descendente alterada, se puede solucionar de estas maneras que les contaba yo acá. Y este es un caso, un paciente de 38 años con antecedentes de disección aguda 5 años atrás, resuelto con un Spielvogel, con un Bental y un TEVAR retrógrado. Es decir, le hicieron esto, y después, para resolver la aorta descendente, le hicieron un TEVAR retrógrado que aterrizó acá y no le tapó estos troncos porque estos estaban debrancheados para acá. Este paciente no tenía ninguna trompa de elefante puesta.
El problema es que tuvo una endocarditis, el PET le captaba todo el material protésico y por lo tanto estaba infectado. Entonces se plantea una reoperación y una resolución quirúrgica con remoción de la prótesis y la toalette, realización nuevamente del Vental y la colocación de una prótesis híbrida con trompa de elefante congelada tipo Toraflex. Acá tienen el video el despliegue de la trompa de elefante congelada, de cómo la va colocando el cirujano a la aorta descendente. Esa punta que ustedes veían larga era la prótesis endovascular que viene incluida. Lo voy a adelantar un poquito, el cirujano lo fija y van a ver cuando tira para atrás cómo se despliega. Acá se ve desplegado todo lo que sería la prótesis que viene a representar el arco con la aorta, con los troncos epiaórticos. Entonces el cirujano ya tiene tirado hacia abajo parte de la prótesis endovascular necesario para la aorta descendente, tiene acá el callado aórtico y tiene los troncos epiaórticos. Respecto a la canulación en las disecciones de aorta, el objetivo fundamental en el contexto de disecciones es acceder y perfundir la luz verdadera y evitar la malperfusión iatrogénica. La tendencia actual es evitar todo lo posible la canulación femoral con perfusión retrógrada e ir más hacia alternativas como la axilar porque es más seguro. Entonces el concepto es, lo ideal es una canulación arterial y dejar la femoral para casos en donde el cirujano considere que por el BMI del paciente, la superficie corporal, no podemos garantizar todo el flujo con la bomba con la arteria axilar. Y en los casos de disecciones subagudas o crónicas en donde podemos realizar una perfusión de cuerpo entero durante la cirugía con una femoral. Además, la canulación axilar, como vamos a ver, nos va a permitir durante el paro de cuerpo realizar una perfusión selectiva anterograda al cerebro. Obviamente existen casos muy complejos que exceden los objetivos de esta clase. Metiéndonos específicamente en el manejo anestésico, es importante empezar diciéndoles que operar el arco aórtico implica no tener flujo sanguíneo en esa zona. Para el cerebro, la médula espinal y otros órganos vitales como el riñón o el intestino, nosotros sabemos que pueden tolerar el paro circulatorio hasta cierto punto, pero que existen diferentes técnicas que permiten prolongar esos periodos de isquemia. Dado que el cerebro depende totalmente de la glicólisis aerobia, es el órgano más susceptible a la hipoperfusión o paro circulatorio, siendo la tolerancia a la isquemia en condiciones normotérmicas menor a 5 minutos. Y después tenemos daño neurológico irreversible. La estrategia de protección cerebral a seguir va a estar basada en 3 pilares. 1, disminuir la demanda energética cerebral mediante frío y fármacos. 2, aportar flujo sanguíneo por vías accesorias. Y 3, reducir el tiempo de paro circulatorio total. Inicialmente, como vemos, abajo a la izquierda, la hipotermia se lograba mediante el enfriamiento superficial, envasando el cuerpo y la cabeza completamente. Actualmente el uso de la máquina de circulación extracorpórea es más eficaz y fiable y proporciona una mayor margen de seguridad para poder enfriar al paciente. Tener en cuenta que si bien el envasado de la cabeza en hielo durante el paro se sigue utilizando en muchos centros, su eficacia para enfriar o mantener hipotermia es muy variable por las propiedades termoaislantes del cráneo y los tejidos y no hay una recomendación obviamente formal. Entonces, mediante la hipotermia más o menos técnicas de perfusión cerebral adyuvante podemos lograr la protección cerebral. Entonces, la hipotermia sistémica ha sido el primer método empleado para la protección orgánica durante la parada circulatoria porque reduce la actividad metabólica cerebral, reduciendo drásticamente el consumo de oxígeno, dándonos un tiempo de seguridad de aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, para realizar la cirugía de arco sin perfusión cerebral. En este caso, el endpoint que buscamos es el silencio eléctrico en el electroencefalograma, una línea isoeléctrica, que representaría
que hemos llegado al nivel de supresión adecuada y que la temperatura es adecuada para proteger al cerebro de nuestro paciente. El problema es que el número de temperatura no es absoluto, no es generalizable en toda la población y no es garantía de supresión de actividad cerebral, porque existe una gran variabilidad entre personas y la respuesta a la hipotermia. Como podemos ver en el gráfico, a 18 grados más del 50% de pacientes no alcanzan el silencio eléctrico en el electroencefalograma. Y como vamos a ver más adelante, cuando bajamos de los 20 grados y nos acercamos a 17, 18 grados, es muy importante, antes de entrar al paro, confirmar que esa temperatura le es útil al paciente con un electroencefalograma isoeléctrico. Ahora, si bien es verdad que a mayor hipotermia hay mayor supresión de la actividad cerebral y por lo tanto mayor tiempo de paro seguro, aunque difícilmente excediendo los 20 a 30 minutos, el problema que tenemos con la hipotermia profunda, es decir, por abajo de los 20 grados, es que en todos los casos aumenta de forma marcada la morbilidad posoperatoria. ¿Por qué? Porque aumenta el tiempo de recalentamiento necesario para salir de esa hipotermia, es decir, aumentando los tiempos de circulación extracorpórea, porque cuando recalentamos al paciente tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy importante, con un shock vasopléjico, a lo cual se le suma una coagulopatía que suele ser en muchos casos refractaria, y eventualmente como vía final común el fallo multiorgánico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar poner a todos los pacientes que tenemos que operar el arco aórtico en hipotermia profunda y llevarlos al paro circulatorio, evitando estos problemas? La respuesta es realizar una perfusión cerebral selectiva durante la realización de la cirugía del arco. Es decir, mientras que el cirujano opera el arco, poder aislar de alguna manera al cerebro y seguir dándole oxígeno. Esto se conoce como perfusión selectiva. Existen dos técnicas, la anteroral y la retrógrada. La más usada es la anteroral y es la que vamos a explicar en esta clase. Y básicamente consiste, como dijimos recién, en a través de diferentes tipos de canulación darle un flujo de sangre oxigenada al cerebro durante la cirugía de arco al paciente. Entonces, acá vamos a ponerle los diferentes ejemplos. Si acá tendremos en el de abajo a la izquierda un paciente en donde se hizo una canulación axilar, como les decía, el cirujano cuando va a operar el arco lo que hace es inicialmente es clampear el tronco brachiocefálico y retoma el flujo por la axilar y por lo tanto mientras opera el arco no tiene sangre que le vuelve porque esto está clampeado en el tronco brachiocefálico y sí le llega sangre al polígono de Willis a través de la carótida derecha. Esto es por canulación axilar y se llama perfusión cerebral anterógrada unilateral, porque lo estamos haciendo por una carótida. Entonces, como tenemos el polígono de Willis, nosotros asumimos que si este polígono es permeable, entonces vamos a poder llegar a todo el cerebro. Otra forma es, obviamente, canulando por dentro el tronco brachiocefálico, ¿sí? Otra forma es una canulación axilar y una intubación de carótida izquierda, es decir, lo mismo que acá, pero en vez de hacer una perfusión unilateral, si nosotros pensamos que el paciente puede no tener un polígono de Willis permeable, o si lo detectamos con el neuromonitoreo, una simetría, como ya vamos a ver, nosotros necesitamos perfundir el cerebro izquierdo. Entonces lo que hacemos es, con el axilar y el clampeo del tronco brachiocefálico, perfundimos lo derecho, y una vez que el cirujano tiene abierto el arco, hace una intubación selectiva con una cánula con balón de la carótida izquierda y realiza perfusión al cerebro izquierdo.
Y después, obviamente, para pacientes que tienen el polígono, digamos, muy alterado o con alguna alteración congénita y demás, se puede hacer una intubación directa con una perfusión trilateral. También obviamente se puede hacer con una canulación axilar y una intubación selectiva de carótida izquierda y subclavia izquierda. Entonces acá tiene un resumen. Básicamente las guías dicen que si el paciente tiene un polígono completo y el paro es menor de 40 minutos, se puede hacer una perfusión cerebral unilateral y vamos a convertirlo en bilateral si tenemos un monitoreo que nos muestra que no estamos perfundiendo el izquierdo. Esto lo vamos a ver ahora un ratito. Si el paro es de más de 40 minutos, vamos a ir siempre bilateral, y si el polígono es incompleto, por estudios previos se hace una. Entonces, dado que mantenemos la perfusión cerebral durante la parada circulatoria con perfusión anterógrada selectiva, esta técnica permite emplear grados de hipotermia más moderados. De hecho, hay un cambio de paradigma actual hacia temperaturas más elevadas para proteger para la protección orgánica durante el paro circulatorio. La recomendación actual de las guías hablan de hipotermia moderada alta de 24 a 28 grados durante el paro circulatorio. La clave acá es que la tasa metabólica de los distintos órganos y del músculo esquelético son más tolerantes a la isquemia y además poseen una tasa metabólica basal menor que la cerebral, por lo que requieren menos grados de hipotermia para proteger. La ventaja fundamental es que la hipotermia moderada es una alternativa más fisiológica porque acorta los tiempos de enfriamiento y calentamiento, acorta el tiempo de bypass, disminuye la respuesta inflamatoria, el fracaso multiorgánico, la coagulopatía y el sangrado. Dado que el tejido nervioso es el más sensible a la isquemia, los tiempos de seguridad son estimados de acuerdo a la tolerancia a la isquemia de la médula espinal para evitar la aparición de paraparesia o paraplegia posoperatoria. Pero para que tengan una idea, a 28 grados el paciente tiene 75 minutos para ser operado sin perfundir la médula, y a 20 grados, por ejemplo, 120 minutos. Respecto al neuromonitoreo que tenemos que hacer y cómo aplicarlo a estas técnicas de protección cerebral, lo que utilizamos en este tipo de cirugías es un electroencefalograma procesado. Acá tienen el ejemplo de el índice bispectral, el BIS, con un espectrograma, y el de arriba sería una espectroscopía cercana al infrarrojo, que es el NIRS. La primera modalidad es el electroencefalograma crudo, y el electroencefalograma procesado sería lo otro. El uso que le vamos a dar va a estar determinado fundamentalmente por la estrategia de protección cerebral que vamos a usar. En el primer escenario, si se emplea la parada circulatoria con hipotermia severa, es decir, si llevamos al paciente a menos de 20 grados, dado que, como vimos, existe variabilidad interindividual en cuanto al efecto de la hipotermia y a qué temperatura nasofaringea, que una determinada temperatura nasofaringea no garantiza el silencio en el electroencefalograma, en todos los pacientes la monitorización del electroencefalograma nos va a permitir confirmar esta supresión antes de parar la circulación. Entonces vamos a buscar una línea prácticamente plana en el electroencefalograma y una tasa de supresión superior al 90%, sería lo ideal. Como acá a 17 grados este paciente estaba con 100% de supresión. Por otro lado, en el segundo escenario, que estaríamos acá, cuando se emplean técnicas de parada circulatoria con hipotermia moderada, por ejemplo a 24 o 28 grados, y perfusión cerebral anterógrada, como el objetivo de la hipotermia ya no es la supresión eléctrica, sino la reducción del metabolismo y del consumo de oxígeno, el monitoreo del electroencefalograma se reenfoca en evaluar que los niveles anestésicos sean adecuados y la presencia de isquemia cerebral. Voy a ver hipoperfusión cerebral como el electroencefalograma con pérdida de la amplitud de las ondas de alta frecuencia, un espectrograma con atenuación o pérdida de la banda alfa, una caída de la frecuencia de borde espectral con contracción del espectro, y un BIS con una caída brusca
sin un aumento del hipnótico. Y obviamente para esto que sea válido, el evento es típicamente abrupto, la dosificación de los distintos fármacos debe ser estable y el electroencefalograma preoperatorio debe ser completamente normal. La segunda modalidad utilizada es la oximetría cerebral no invasiva, la cual utiliza la tecnología de NIRS para determinar la saturación de oxígeno en una pequeña región de los vasos cerebrales. Básicamente lo empleamos para monitorizar de forma continua y no invasiva el balance entre el aporte y el consumo de oxígeno, es decir, es un monitor de adecuación de la perfusión cerebral, siendo una de sus características prácticas más importantes que permite detectar problemas antes que otros métodos de monitoreo no convencionales. Como vimos en la foto anterior, los sensores se colocan en la frente del paciente a ambos lados de la línea media. La zona que se monitoriza es la región perfundida por las arterias cerebral media y anterior. Y el valor que recoge en el monitor es la saturación regional de oxígeno cerebral, el RSO2, y considerándose como valor normal un registro de más del 50%. Y si bien no existe un umbral de saturación establecido, con lo cual es necesario intervenir, en la práctica utilizamos dos criterios: una disminución de más del 20% respecto al basal o valores absolutos menores al 50%. Decimos que hoy en día se considera el estándar de cuidado en cirugías de aorta ascendente y arco, así como en aquellos individuos con obstrucciones significativas de carótida. Nuevamente, en este caso, si nos posicionamos en los dos escenarios, dependiendo la estrategia de protección cerebral utilizada, es como lo vamos a utilizar. El patrón típico de oxigenación cerebral durante un paro hipotérmico profundo es aumento de postinducción por la hipercapnia, por el efecto de drogas anestésicas del metabolismo cerebral, luego se estabiliza, baja durante el inicio de la circulación extracorpórea, se incrementa durante la hipotermia deliberada, mientras cuando enfrían el paciente, y después durante el paro se produce una reducción gradual y constante. Después se recupera durante la reperfusión y se cae de vuelta durante el recalentamiento porque obviamente hay un aumento del consumo por aumento del metabolismo. Esto está representado acá. Un concepto importante que se desprende de estos dos gráficos es que el enfriamiento cerebral adecuado resulta crucial. En el gráfico de la izquierda vemos que cuando este se logra adecuadamente, acá se produce un incremento significativo de la saturación regional cerebral que hace de colchón durante el descenso paulatino del paro, haciendo que la caída al valle no sea tan pronunciado. Sin embargo, acá en la derecha lo que vemos es que cuando el calentamiento es subóptimo no se produce un incremento significativo del NIRS y el nadir es muy bajo. En el segundo escenario que tenemos acá, cuando se utiliza perfusión selectiva anterógrada, hay un aumento postinducción, obviamente, una baja durante el inicio de la circulación extracorpórea, un aumento durante la hipotermia, pero se mantiene durante la perfusión selectiva anterógrada en todo momento. Acá. O inclusive sube. Y obviamente que durante el recalentamiento va a caer de vuelta por el aumento del metabolismo. Antes de meterme en lo que sería el monitoreo de la presión arterial, que es algo muy específico e importante de esta patología, me gustaría hacerle un comentario de una técnica que se conoce como perfusión de cuerpo entero, que se puede aplicar específicamente en las disecciones subagudas o crónicas. ¿En qué consiste esto? Como nosotros habíamos dicho, el cirujano va a canular la axilar y con eso va a entrar en circulación extracorpórea. Posteriormente va a usar una perfusión selectiva anterógrado, como acá se puede ver, y va a llevar al paro de cuerpo inferior al paciente. Si el cirujano tiene canulado además una arteria femoral, como se ve acá, durante abre el arco y cuando ve la aorta descendente le puede colocar un Fogarty, una cánula de Fogarty, e inflar
la cánula el balón del Fogarty y retomar de forma retrógrada el flujo por la femoral. Entonces, mientras opera el arco, el cirujano ha logrado mantener la perfusión cerebral con las técnicas que hablamos de perfusión selectiva anterógrada y la perfusión visceral de cuerpo inferior con la perfusión femoral. Y obviamente el campo no se le inunda porque ha colocado una cánula de Fogarty con el balón inflado. Obviamente la aclaración acá está en que, esto yo no se los nombré al principio, porque en un paciente con una disección aguda el tejido es muy friable y esto puede generar una disección retrógrada muy importante. Y esto puede considerarse, o se suele considerar en las disecciones más crónicas, más subagudas, más crónicas. Es algo que puede llegar a ver, pero que sí es de uso rutinario y recomendable en los casos, por ejemplo, de la cirugía de callado de aorta por aneurismas, en donde obviamente uno puede hacer esto porque la aorta no está disecada. Respecto al monitoreo, el monitoreo de la presión arterial invasiva en la cirugía de callado de aorta requiere especial atención, dado que difiere del resto de las cirugías que hacemos habitualmente en cardiovascular. Así, típicamente, lo mínimo que se tienen que usar es una radial izquierda y una radial derecha, y ahora vamos a ver por qué, e idealmente también una femoral, la no quirúrgica, obviamente. Usamos una arteria radial izquierda para ver la presión de perfusión sistémica y la presión durante la canulación axilar y subclavia. ¿Por qué? Porque mientras el cirujano está trabajando y está canulando la axilar, la va a estar obstruyendo y por lo tanto, si yo solamente le puse una radial derecha, me voy a quedar sin presión en ese momento. Entonces, por eso la izquierda. Y además, porque cuando empiece a perfundir por la cánula subclavia o axilar para entrar en circulación extracorpórea, la presión de la radial derecha va a estar sobreestimada en relación a la presión en el resto del cuerpo. Entonces la presión sistémica va a estar mejor representada por la radial izquierda. Respecto a la radial derecha, nos va a servir sobre todo cuando el perfusionista estemos en el paro de cuerpo inferior y estemos en perfusión selectiva anterógrada, porque como esto va a estar realizado por la arteria axilar, la presión de la arteria axilar se va a transmitir hacia la radial derecha y por lo tanto vamos a saber cuál es la presión de perfusión cerebral en ese momento. Y por último, también es ideal y sobre todo en los casos en donde la disección es subaguda o crónica y se va a realizar la técnica que les contaba de perfusión de cuerpo inferior, ponerle una arteria femoral en la zona no quirúrgica, en donde no canulan la femoral, en la otra femoral contralateral. ¿Por qué? Porque cuando el cirujano revuelta, en el caso de una disección subaguda o crónica, no aguda, retome por femoral, voy a tener la presión de perfusión distal con la femoral y la perfusión cerebral con la radial derecha. Y esto es muy importante. Es muy común en las cirugías que van al paro circulatorio o en las cirugías que tienen largos tiempos de bomba y niveles importantes de hipotermia, que cuando salimos de circulación extracorpórea tengamos una diferencia, una discrepancia de presión entre la presión central, entre la aorta y la presión radial, básicamente por alteración, por fenómenos microcirculatorios y vasoconstricción periférica. Podemos llegar a tener diferencias importantes, como dice ahí, hasta 20-30 milímetros de mercurio de presión arterial media y 35-45 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica entre la presión central aórtica y la presión de arteria radial, lo cual nos puede llevar a incrementar el soporte inotrópico vasoactivo, aumentando la morbilidad innecesariamente del paciente. Entonces, generalmente o se coloca con anterioridad, sobre todo cuando vamos a hacer perfusión de cuerpo entero, o cuando por alguna razón se considera que es necesario,
O cuando se sale de circulación extracorpórea, traducimos la presión aórtica, el cirujano nos pasa un catéter, podemos traducirlo con un traductor arterial, y si tenemos una diferencial se coloca una femoral a la salida de circulación extracorpórea. Por último, para terminar, hacerles un comentario de la coagulopatía en relación a la disección. Si se acuerdan de las charlas de coagulación en perioperatoria, nosotros en cardiovascular diferenciamos la coagulopatía exógena y la coagulopatía endógena. La coagulopatía exógena hacíamos referencia a la dilución que hacíamos de los factores por la fluidoterapia iatrogénica, y la endógena era la derivada de la circulación extracorpórea. Sin embargo, existe otra coagulopatía endógena que es propia de la cirugía cardiovascular, en este caso que está motivada y es causada por la disección aguda. Los trabajos muestran que la disección aguda en sí misma es capaz de activar la coagulación y generar un gran consumo de factores. Genera de hecho una coagulopatía por consumo al nivel de una coagulación intravascular diseminada, que típicamente es agravada por la reperfusión y por la inflamación luego de que el paciente sale del paro circulatorio. Obviamente va a ser más grave si el paciente fue al paro circulatorio total y se lo llevó a 17 grados, va a ser menos grave si se lo llevó al paro circulatorio pero con perfusión cerebral selectiva a 28 grados, y va a ser mucho menos grave si al paciente tuvo una disección subaguda y se le hizo perfusión de cuerpo entero y se lo llevó a 28 grados, ¿sí? Entonces acá en los gráficos lo que podemos ver claramente es esto. Es un índice de activación de generación de trombina, y esto es fibrinógeno. Y acá lo que podemos ver es que los pacientes disecados son los oscuros y los pacientes no disecados, patología neurismática, son los blancos. Vemos activación de la coagulación más importante en caso de los disecados, y vemos mucho mayor del sustrato de fibrinógeno en aquellos pacientes disecados, lo que es concordante con un aumento de la activación de la coagulación. Fíjense, T1, T2, T3 son diferentes tiempos, preoperatorio, intraoperatorio y después posoperatorio, y que lo que se ve es que justamente el paciente disecado agudo ya viene activando la coagulación y mostrando esta coagulopatía por consumo desde el inicio, que obviamente va a ser empeorada, reitero una vez más, por los fenómenos de reperfusión a la salida del paro circulatorio y de la hipotermia severa después de terminada la cirugía.